¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingo, aquí por supuesto en Agricultura 92.1 con, no se les olvide, estreno el día lunes en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. También estamos en Zapping, nos pueden ver ahí, por supuesto, con este programa que ya tiene ya casi un año. Pedro Pizarro, ¿cómo estás? Dueño de la pizarra. Y hoy vamos a seguir hablando del tema de pensiones con un invitado que tiene mucho que ver con este tema. Han pasado muchas cosas en esta última semana respecto de este tan espinudo pero tan ansiado tema. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos que nos están acompañando hasta ahora. Gracias por la sintonía, por estar ahí. Se nos fue mayo, estamos comenzando el mes de junio, se nos va volando el año. En varios temas, entre ellos también en la discusión de la reforma previsional y varios temas más de interés país. Por eso vamos a estar conversando hoy día con un amigo de la casa que ya ha estado antes con nosotros acá. Don Eugenio, le doy a usted el gusto de presentar a nuestro invitado de hoy. Exactamente. Diputado de la República, señor Cristian Lavé. ¿Cómo le va, Cristian? Un placer tenerlo nuevamente en Simple, la pizarra de Pizarro. ¿Cómo está, Cristian? Nada, muchas gracias por la invitación. Recuerdo que creo que casi un año estuve acá también, cambió el estudio. Está bonito. Sí, el otro haya estado feo, ¿no? Pero el otro estaba bonito, era, digamos, se notaba que era un comienzo, que era un piloto, pero este piloto, a diferencia del piloto del gobierno, funcionó bastante bien. Un piloto con micrófono morado. Exacto. Claro. Pero se nota que el piloto de ustedes funcionó y los felicito porque los sigo, los veo, han tenido grandes invitados. Así que nada, aquí feliz de conversar lo que está pasando en el Parlamento y en Chile en general con respecto a la reforma de pensiones. Sí, pues harto que conversar ahí. Pues, fue eso como un año atrás, fue de los primeros invitados que tuvimos, Cristian, en el programa. Y de hecho, si mal no recuerdo, fue el primer capítulo que tuvimos de duración de 1 hora, porque los primeros 3 que tuvimos fueron de media hora, así que el primero que tuvimos de 1 hora fue Cristian acá con nosotros. A ver, han pasado varias cosas estas últimas semanas, estos últimos meses, que van a condicionar, creo, el cómo sigue la tramitación de varios proyectos emblemáticos. Si bien en septiembre del año pasado ya al gobierno se le había dado un mensaje a la ciudadanía súper claro, ahora con la elección de hace algunas semanas atrás, creo que el mensaje se ratifica, 62-38. ¿Tiene pie el gobierno, primero, para seguir buscando impulsar acuerdos o proyectos refundacionales? Y por otro lado, ¿se nota que han acusado el golpe o no todavía? A ver, en mi opinión, yo creo que este es un gobierno que no acusa mucho los golpes. Más bien su ideología, su forma de ver la política van como un tren hacia adelante. Y ahí es donde nosotros los parlamentarios de oposición y los que creemos que hoy día Chile tiene que primero tener la libertad de elegir, que son temas fundamentales para nosotros, tenemos que lograr frenar ese tren de alguna u otra manera. Hoy día lo que está tratando de hacer el gobierno del presidente Boric es, a través de su fracasada texto constitucional, que lo que quería refundir todo, hoy día lo quiere hacer a través de reforma. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar lo más atentos posible. Y evidentemente, hoy día se necesita, para ir al tema, se necesita una reforma de pensiones. Eso no se discute. Pero tiene que ser una reforma de pensiones en donde se escucha a la gente. Y hoy día la gente está temerosa. Porque hay algo que quedó claro, es que el sistema hoy día de administración de pensiones, quedó claro que la plata es de los chilenos y está. Pero perdona, Cristian, a propósito de lo que comentas en un comienzo, ¿no es quizá particularmente voluntarista pretender e insistir en una reforma quizá sobreideologizada sin considerar cómo está compuesto el Parlamento? O sea, eso es de una ceguera política brutal. O sea, esto es algo que lo hemos conversado con Pedro, esto es algo que, o sea, insisto, bastaba con que el ministro Marcel agarrara el abaco y se diera cuenta que no le daba los números en enero del 2022. Y ya perfectamente el gobierno sabía que no tenía mayoría en el Congreso. Entonces, insistir en un gobierno que es mayoritariamente opositor es realmente de una ceguera brutal. De partida una ceguera brutal, pero yo a eso le agregaría una cosa, que ellos están enamorados de sus propios proyectos. Y cuando uno se enamora de sus propias ideas,
finalmente pueden terminar fracasando porque no van a tener, en este caso, los votos, que pasó con la tributaria. Finalmente también hay que entender, y lo que nos están viendo, es que en el caso de la reforma de pensiones, el gobierno tiene que ir a buscar los votos. Y la oposición tiene que hacer los puntos políticos para que salga una buena reforma. Pero el gobierno, ojo, hemos tenido ya 3 ministros Sexpress, en donde hoy día el ministro Elizalde no aparece por el Congreso. Entonces, tampoco están haciendo la pega prelegislativa y tampoco la pega de ir a buscar esos votitos. Y eso, por lo menos, quiere decir que la oposición en gran parte ha estado bien. Pero muy mal el gobierno porque va a seguir buscando estos proyectos fundacionales a toda costa. Sí, eso te iba a preguntar porque salió hace algunos días atrás la noticia de que la ministra Janet Jara estaba conversando la reforma previsional con la CPC y con la CUT. Sí. Pero yo entiendo que los que votan, salvo que haya cambiado la Constitución estos últimos días, las leyes se siguen votando en el Congreso y no en la CPC y en la CUT. ¿A qué apunta? Sí, perdona, de hecho, ¿a qué apunta este como cambio de escenario, tratar de buscar un campo de juego más proclive a tener una mejor acogida o por dónde va esta estrategia que está siguiendo la ministra? Te añado un dato más, Cristian. La semana pasada, justamente el domingo pasado, en el diario La Tercera, Diego Ibáñez, el presidente de Convergencia Social, también afirmó lo mismo, que había que llegar a acuerdo con las organizaciones sociales y que bastaba simplemente con eso. No basta solo con eso, y es más, yo creo que la ministra Jara y este gobierno está mal acostumbrado también por los empresarios. O sea, aquí hay responsabilidad compartida, porque finalmente se quiere saltar una valla, que es la más importante, que al final somos los parlamentarios, que tenemos la legitimidad de origen y somos aquellos que representamos a Chile en distintas dimensiones. Entonces, finalmente, cuando la ministra se quiere saltar la valla del Parlamento y quiere ir a negociar con la CPC la reforma de pensiones, comete un gran error porque lo único que hace es que también va a generar un problema en sus huestes. Porque al final no solo se está pasando por arriba a la oposición, sino a sus propios parlamentarios. Y lo otro, esto es una mala costumbre que agarró de las 40 horas, no se nos olvide, que las 40 horas se negociaron por fuera, casi que se aprobaron de alguna manera ficticia, por fuera con el empresariado, y después no llegó el proyecto. Sí, ahora, ese ejemplo de 40 horas que tú dices, Cristian, si uno ve el texto, lo que empezó discutiéndose y lo que se termina aprobando, uno ve un gobierno que ahí sí estuvo dispuesto a ceder. O sea, hay muchas partes de lo que es gradualidad, flexibilidad, el tema de las bandas horarias, los promedios durante 4 semanas, que al gobierno nunca le han gustado, pero que se incorporó dentro del texto. ¿Eso por qué ocurre? Eso es porque la ministra Jara es bastante hábil, ¿ya? Y termina también siendo, cuando la ministra termina negociando por fuera y sacaron el sello 40 horas y empezaron, que yo creo que eso fue una buena estrategia por parte de ellos, que al final las empresas de gran tamaño terminaban certificándose, entre comillas, con este certificado del gobierno sin ser ley. Y después pasa por el Senado, y ahí los senadores tienen una tremenda pega de hacer a lo menos estos 2 puntos, que es la flexibilidad y la gradualidad. Después podemos desguazar el proyecto, pero el proyecto de la Carol Cariola con la ahora ministra Vallejo era algo que el proyecto apuntaba a empezar las 40 horas, o sea, en el momento se promulgaba la ley. Sí, claro. Y eso le hacía un daño a las pymes tremendo. Entonces, finalmente, el Senado termina haciendo una buena pega, llegó al gobierno, o sea, llegó a la Cámara Baja y finalmente se terminó aprobando con unanimidad, porque el proyecto no era malo en la salida, pero era muy malo en la entrada. Sí, claro, en la entrada, recordemos, el proyecto, en términos simples, lo que hacía era cambiar 45 por 40. Solo una palabra. Y nada más, o sea, y efectivamente hoy tiene una gradualidad, tiene 5 años. Recuerdo que hubo algunos diputados que presentaron otro proyecto que en vez de decir 40 decía 39. ¿En qué quedó esa cosa? No, ese no quedó en nada. Creo que al final esos son como son los chascarros, digamos, por parte del Parlamento, pero en definitiva yo me he juntado mucho con las pymes, yo soy muy pro pyme y me junté con ellas y le llevo un poco la discusión política de lo que está pasando en el Parlamento, como también la discusión técnica. Y le explicamos las 40 horas, porque además no es solo aplicar una ley o votar una ley, también esta ley hay que enseñarle a los pymes a poder trabajarla, sí, claro. Porque finalmente la pyme, mira, las 40 horas. El posible 6% de cotización extra. El salario mínimo que lo vamos a votar pronto. Estamos en eso ahora. Estamos en eso en este momento. Entonces, todo eso son mochilas que finalmente terminan asfixiando las pymes. Ahora, un salario mínimo, si no hay pyme, no se paga.
genera desempleo. Y quedamos con un salario cero. Quedamos con un salario cero. Sí. O sea, básicamente yo creo que hoy día el gobierno está muy ideologizado, muy enamorado de su idea y no está escuchando a la oposición y se está yendo por otro camino para ver si le resulta como le resultó con las 40 horas. Sí, pues es importante también recordarle a las pymes que nos pueden estar escuchando hasta ahora que 40 horas tiene una gradualidad en que hay ciertas cosas que en abril del próximo año, por ejemplo, el tema de la limitación del artículo 22, de la excepción de jornada y otras cosas van a estar vigentes, pero hay que aprovechar este tiempo, porque si no, en marzo, abril del próximo año puede ser tarde, que ha pasado muchas veces cuando se tienen que implementar leyes y cuando ya se nos vienen encima es, pero prorróguelo de nuevo, aprovechar este tiempo para ir implementando e irse asesorando bien para que estos cambios no los pillen tan sorpresivamente en un año más. Es una de las mayores gracias de los arreglos que se le hizo a la ley de 40 horas fue eso, que finalmente la pyme hoy día se puede capacitar, puede hacer ensayo y error y además un poco de lo que yo le decía a las pymes, es que las 40 horas, para que sean bien aplicadas, lo ideal es que sea una muy buena conversación y un muy buen acuerdo con el trabajador y el empleador. Si logran un buen acuerdo o logran poder transformar esta ley en algo positivo, yo creo que les va a ir bien. Pero como bien dices tú, tenemos y tienen que lograr ir trabajándola antes que se les caiga y se les venga el tiempo encima. Efectivamente, es importante tener un buen acuerdo dentro de la empresa del PYME con sus trabajadores, como es importante buscar acuerdos en otros temas más. Vamos a ver. ¿Es factible hoy día avanzar? ¿En qué va la reforma previsional? Vayamos ya al tema de reforma previsional. ¿Se ceden posturas, se endurecen posturas? ¿Cómo has notado este tema en las últimas semanas? A ver, primero un dato para la causa. El subsecretario Larraín termina yéndose del gabinete y pareciera ser que es porque él estaba abierto, de alguna manera, o dispuesto a buscar consenso con la oposición. Y la ministra Jara, que está enamorada de su proyecto, en donde lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no está disponible para hacer ningún tipo de cambio. Ella dice que sí, pero finalmente él no. Entonces, hoy día el proyecto, tenemos sesión esta semana de la Comisión de Trabajo, en donde lo más probable es que el presidente de la Cámara lo quiera poner en tabla, para discutirlo en particular, porque todavía está en el primer trámite, se votó en general, yo lo voté particularmente en contra, y hoy día lo que se está buscando es ir en lo particular, y eso lo ideal sería generar una carta GAN de funcionamiento para ver quiénes van a ser los invitados, para ir desguazando la hora y para que sea lo mejor posible. Claro, expliquemos un poco ahí lo que es tramitación legislativa, de votación en general o particular. General es como la idea de... hablemos de este tema más o menos. Claro, uno vota en general, ¿no? La idea de discutir un tema. Perfecto. ¿Y en particular es cuando uno va artículo por artículo? Exacto. ¿Y cuántos artículos son acá? Son tremendos, son más de 45 hojas la reforma. O sea, perdón, 400 hojas. Queda para un buen rato entonces. Queda para un buen rato, sí. Pero lo más importante... Más que el tiempo, porque sí también es importante recordar que la ministra Jara aceleró el tranco cuando estaba Undurraga como presidente de la comisión y lo quiso apurar para poder sacarlo antes, no me acuerdo antes de qué fecha, pero era una fecha importante porque ellos querían salir con el tema resuelto en general. Pero ahora lo que tenemos que buscar es, más que frenarlo, es discutirlo, porque tenemos claro, y ustedes también y todos los que nos están viendo, que hay que hacer una reforma de pensiones. Pero lo que hay que lograr es que sea una buena reforma de pensiones y que tenga una visión de aquí a 40 años más y no sea un capricho de una ministra. Exactamente. Bueno, ahora que ya está por pasar la cuenta pública, capaz que hayan querido tener un tema más para decir, porque va a ser media pobre la cuenta, pero ya pasó ya. Entonces probablemente eso también hace de que la presión por tratar de tener algo que decir ya baje, porque aquí claramente hay que legislar bien, pues legislar apurado nunca ha sido bueno, ahí se cometen errores, ahí quedan cosas raras metidas en las leyes por los tiempos. Sí. Ahora, yo quisiera salirme un poco de la reforma, porque independientemente de lo que dijo el presidente en la cuenta pública, independientemente de las declaraciones de buena voluntad que puedan haber aquí, existe un proyecto que está en el Congreso y existe también, han existido estudios, también han existido proyectos que se han ido presentando y que quizá me da la impresión eso que se han presentado por fuera están mucho más en sintonía con lo que las encuestas están diciendo respecto de qué es lo que espera la gente de la reforma de pensiones. ¿Cuál debiese ser una reforma de pensiones ideal, a tu juicio, Cristian, para que pudiese cumplirse ese gran objetivo? O sea, aquí hay varios objetivos. Uno es la libertad de elección, la heredabilidad, la propiedad de los fondos presentes y futuros. Pero ¿cuál debiese ser la reforma de pensiones que, a tu juicio, debiese
empujarse para cumplir con todos esos objetivos y además, obviamente, incrementar las pensiones en Chile? Primero, yo creo que lo más esencial, tú lo dijiste, lo más esencial es que sea una reforma que busque y encuentre y logre la libertad de elegir de las personas. O sea, yo creo que nuestra mayor misión es a los chilenos hay que entregarle un A y un B y que ellos elijan. Porque esta reforma, según la ministra, tiene la libertad de elegir, pero lo tiene al final del proceso. O sea, finalmente, por defecto, yo entro en este sistema estatal en donde no tengo opción de que mi plata me la administre, a lo mejor para mi gusto, un privado. Y yo finalmente elijo, si quiero, la AFP, digamos, del sistema que está proponiendo este gobierno, o quiero seguir con el privado. Eso hoy día no está la chance. O sea, para llegar lo más gráfico, para hablarlo en simple. Si un joven de 20 años comienza su trabajo y empieza a cotizar, por defecto se va al sistema que hoy día el gobierno está ofreciendo, que es un sistema estatal, o sea, un monopolio. Lo que yo planteo y mi tesis es que el chileno pueda elegir entre A o B. Y eso significa, a lo mejor puede ser una AFP estatal, y se mantiene. Y yo no hablaría más de AFP, porque la AFP también, bien no lo han hecho. También tienen que hacer su mea culpa, al igual que la ISAPRE. Pero lo que tenemos que lograr hoy día es que exista un administrador de fondos de pensiones por parte del Estado y un administrador de fondos de pensiones por parte de los privados. Y ahí el chileno va a tener la libertad de elegir. Y al final que todas se rigen bajo las mismas exigencias, que hay que mejorarlas probablemente. Ahora, para aumentar las pensiones, está claro, y todos los estudios y la gente que ha ido a las comisiones, las pensiones futuras, a través de, vamos con un 6%, pero a cuentas individuales, no a reparto. Perfecto. Porque finalmente el tema del reparto, y aquí un ejemplo en simple también, si hay dos trabajadores, uno que cotiza y que hace sus cosas en norma, y otro bajo el mismo oficio no hace nada, él queda con más plata en el bolsillo a final de mes. El otro está protegiendo su futuro, su vejez, pero va a llegar disminuido con sus recursos mensuales, no se va a poder comprar una camioneta de manera inmediata, y el otro va a tener la camioneta, va a poder hacer un mejor trabajo, va a poder buscar más clientes, pero al final del día, cuando jubilen, el que hizo las cosas bien le va a terminar pagando la jubilación al que no la hizo bien. Pero el que no la hizo bien quedó con 2 camionetas, una empresa más grande, más clientes, y además el Estado, y además la otra persona le va a pagar su pensión. Yo creo que eso no es justo. Yo creo que hoy día todo lo que sea ayuda tiene que ser por parte del Estado como una PGU. Sí, plantea la pregunta. Con eso subimos las pensiones futuras. Pero a vuelta comerciales vamos a ver ¿y cómo subimos las pensiones de hoy? Y no solamente las futuras. Exactamente. Pregunta que va a responder el diputado Cristian Label al regreso de la siguiente pausa. Aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Antes déjame contarte que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo. Plan Vital, socios de por vida. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Agricultura 92.1, ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. De regreso en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Aquí, como siempre, todos los días domingo. Estreno este día lunes, por supuesto, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, con el diputado Cristian Label, con quien estamos analizando el devenir de la reforma de pensiones, que es un anhelo tan marcado por la gente. Y aquí siguen conversando respecto de la pregunta que dejó ya instalada Pedro respecto de, claro,
lo que hablábamos con el diputado recién era cómo eventualmente trabajar para que las pensiones futuras mejoren. Pero también está la urgencia de las pensiones del día de hoy. Claro, que es un tema que siempre señala la ministra Janet Jara. Dice, de acuerdo, pero tenemos que mejorar las pensiones de hoy y de mañana. Y que supuestamente el proyecto de gobierno haría eso. Y me parece razonable también hacernos cargo de qué hacemos con las pensiones de hoy. ¿Cómo mejoramos las pensiones de hoy, diputado? A ver, para ser bien franco, la ministra Jara está vendiendo su proyecto, evidentemente, esta reforma refundacional, porque dice que va a subir las pensiones hoy día. Lo que sí es verdad, y hay que decirle a todos los chilenos, que tú a lo mejor me puedes ayudar con los tiempos, pero a mi juicio, una de las mejores políticas públicas que se ha hecho con respecto a pensiones es la famosa PGU, la Pensión Garantizada Universal, que viene desde Pilar Solidario, digamos, que también fue una buena política pública que le hizo el gobierno de la Bachelet. Pero el gobierno de Sebastián Piñera, del presidente Piñera, logró tomar una PGU y subir las pensiones de manera inmediata y que además va escalonado. O sea, la PGU de aquí a 2 años más termina siendo más de 240.000 pesos. Porque se reajusta, claro. Porque se reajusta de manera automática por el IPC. Y hoy día una persona, la tasa de reemplazo no la recuerdo, pero hoy día solo con la PGU es una tasa de reemplazo que está promedio de los países de la OCDE. Sí, claro. Cercano al 70% según el informe de la Universidad de Exacto. Sí. Claro. Sí, así es. Y de hecho la tasa de reemplazo en las personas de más bajo ingreso está más cercano al 100. O sea, ha tenido una serie de impactos. Que eso, una de las cosas que se ha señalado es que eso no está medido ni incorporado en la reforma previsional que se está discutiendo, como que la PGU no existiera. ¿Ha tratado este gobierno como de bajarle un poco el perfil a la PGU porque no la aprobaron ellos? ¿Nota cierta mezquindad en eso, no? Pero evidentemente yo creo que este gobierno, una de las cosas que está haciendo es esconder la PGU. Porque una de las cosas que yo solicité bajo una indicación, indicaciones que uno le pone ahí, digamos, una idea para poder mejorar la ley o el proyecto, y una de las cosas que yo puse fue separar la PGU del proyecto de reforma de pensiones. Que fue lo que pasó en el gobierno del presidente Piñera también. Exacto. Que se tramitaron de forma paralela. Porque finalmente el gobierno del gobierno de Sebastián Piñera logró entender que sacando la PGU o haciendo una ley corta con respecto a la PGU, se subían de manera inmediata, sí es impresionante, de manera inmediata para aquellos que están por bajo el nivel de la pobreza. Entonces, hoy día lo que la ministra Jara no quiere hablar de la PGU, porque sabe que finalmente se le cae su discurso, porque hoy día las pensiones se están mejorando. Evidentemente hay que mejorarla, hay que subirla, pero para eso la ministra Jara perfectamente bien puede hacer una ley corta en donde pueda hacer una PGU más robusta, y con eso básicamente se les cae la reforma. Pero después tenemos que ir viendo cómo se hace un nuevo sistema de fondo de pensiones, que también hay que debatirlo y hay que mejorarlo. Ahora, perdón, eso también es de una ceguera política enorme, porque si tú lo que estás buscando es popularidad, que es lo que necesita este gobierno, si tú logras encontrar una forma de mejorar y financiar de buena manera la PGU, es un punto a favor. Es un punto a favor, independientemente de que tú quieras tramitar por el otro lado las pensiones futuras, ¿no? Y que ahí, bueno, ahí se quieren persistir con su reforma ideológica, es un tema de ellos, pero si hay una forma rápida de obtener quizá un aplauso inmediato, que me imagino es lo que está buscando el presidente, es esa, ¿no? Quizás separar y buscar una manera de incrementar y de mejorar la pensión garantizada universal. Sí, y con esa propuesta, diputado, de separar la PGU, que tendría toda lógica, ¿qué contestó el gobierno? Porque no se ha separado el proyecto. No, pues si el gobierno, tomando lo que se decía recién, es que ideológicamente ellos buscan un solo fin, y esto es importante que los chilenos lo entiendan. Ellos buscan derribar el sistema, monopolizarlo, tomar la plata, corríjame usted, la plata o la caja más grande que hoy día tiene Chile son los fondos de pensiones. Y lo quieren hacer propio. Lo quieren estatizar. Y eso, evidentemente, cuando uno les dice, vamos, piano para llano, lontano, mejoremos las pensiones ahora con una PGU, discutámoslo, lo podemos hacer más robusto y mejoramos al tiro a nuestros abuelitos. Y para el futuro de las pensiones de nosotros, los jóvenes, démonos un tiempo prudente, veamos, pongamos la libertad de elegir sobre la mesa, pongamos que los fondos sean heredables y que el 6% no vaya a reparto, sino más bien que en las cuentas individuales, y eso mejora sustantivamente, digamos, las pensiones a futuro. Sí. Pero ideológicamente este gobierno no lo va a transar, no lo quiere hacer, porque la ministra Jara es como el tanque de la Bachelet.
para la ministra. La ministra Jara lo único que está buscando es hacer de esto su proyecto, enamorada del proyecto, y básicamente su ideología es estatizar todo. Sí. Y bueno, el gobierno ya tuvo hace algunos meses atrás una mala experiencia en el Congreso con su reforma tributaria, la cual no estuvo muy dispuesto a cambiar en varios aspectos. Si el gobierno no cambia su reforma previsional y obliga a que se vote, que puede hacerlo, y llega a la sala, hoy, ¿hay riesgo de en una votación en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma previsional que este también se rechace y nos quedemos sin reforma al menos por un año? Si la votación fuera mañana, por ejemplo, lo más probable es que se rechace. Porque no tiene los votos ni de la oposición completa, los partidos de derecha, no los tiene, y tampoco tiene los de la centro. Hoy día, si el gobierno, ciencia ficción, lo votara hoy día, o lo pusiera en votación hoy día, fracasa absolutamente. Eso de seguro, porque pasaría el mismo fenómeno que la tributaria. Ok. Ahora, en base a eso, ¿por qué no se abren todavía el cambio? O sea, la ideología es más fuerte, lo tenemos súper claro. Pero por otro lado, han salido una serie de estudios que técnicamente podrían servir para efectos de llegar a algún entendimiento si uno sabe que en un acuerdo todos tienen que ceder algo. O sea, un acuerdo en que uno sale feliz y el otro no es porque alguno negoció mal en la pasada. Salió un estudio de CLAPE hace algunas semanas atrás que traía una serie de propuestas que era como un 4.2, la FP estatal. Eran 4.2, 1.8. 4.2, 1.8. Y te escuché hace algunas semanas hablar también de la FP estatal. ¿Ya esta es una idea asumida? ¿O hay discusión todavía en el sector respecto de decidir o no con una FP estatal? Lo que pasa es que la FP estatal incomoda a parte del sector que uno representa, porque no creemos en estatizar. Pero cuando una persona... A ver, esto es súper simple. El gobierno trató de entregar balones de gas a precio justo y terminó siendo un desastre. Entonces, en definitiva, si tú le preguntas a la gente, ¿qué prefieres? ¿Que un privado te administre tus fondos de pensiones? ¿O que te lo administre Jackson? Que no ha trabajado nunca, digamos. Porque en este gobierno son todos alumnos en prácticas todavía del mismo gobierno. Entonces, básicamente, lo que se plantea, y yo creo que es un debate que hay que seguir dándolo, es sobre si es que, definitivamente, se crea una FP estatal bajo el 3.500, o sea, todos por igual. Las mismas reglas de juego para Las todos. mismas reglas de juego para todos, y se mantenga un sistema de administración de los fondos de pensiones privados. Ahora, perdón, ¿sería aceptable esta idea de una FP estatal bajo ese parámetro? Decir, ok, genérenla, pero bajo el 3.500 y todos competimos. Exacto. O sea, mientras sea un actor más dentro de la industria en general, digamos. Claro, si vamos a decir que queremos una FP estatal y muere todo el otro sistema, no tiene sentido. O sea, por ningún motivo, porque pasaríamos a la misma reforma mala que están presentando. Obvio. Pero algo así como parecido al Banco del Estado, con los demás bancos. Exacto. Pregúntele a un chileno dónde prefiere tener su plata. Ya. Pregúntele a un chileno si el registro civil anda bien. Porque en el registro civil hoy día las colas, el Estado es un mal administrador. Pero si logramos hacer alianzas público-privadas de buena factura, claramente a Chile le va bien y a los chilenos no le va bien. Pero si vamos a monopolizar la plata de nuestras jubilaciones, creo que es un error garrafal. Entonces hoy día hay que ponerse creativo como sector y empezar a buscar caminos alternativos en donde la competitividad exista y la libertad de elegir exista. Exactamente. No, yo concuerdo con eso también porque una libertad de elegir con una FP estatal te permite a todas aquellas personas que no les gusta que sea un privado que administre su fondo de pensiones, que puede ser súper legítima la decisión, si es su plata, su ahorro, tener otra alternativa que es que se lo administre este ente estatal. O sea, creo que en ese sentido aumenta el abanico de posibilidades. Va a ser maravilloso ver al gobierno general, a los ministros, al presidente también cambiarse, yo me imagino, a una FP estatal. Yo me imagino que van a cambiar. Son los primeros. Deberían ser. Porque están súper convencidos de que ellos son grandes administradores. Claro, y deberían traspasar los APB y todo esto para el Estado tiene que ir en ayuda a las personas, tiene que generar oportunidades, tiene que traer inversión, tiene que lograr que la seguridad se mantenga, pero pareciera ser que este gobierno no está entendiendo y no lo va a entender. Entonces yo no le entrego la llave de mis pensiones a un gobierno de este calibre
Sí, claro. Ni a palo. Y yo estoy seguro que los miles de chilenos que hoy día están con la incertidumbre, tampoco. Sí. Sí, y bueno, el ejemplo que recordábamos recién, el tema del gas. Porque recordemos también que esta reforma, entre otras cosas, trae todo este monopolio estatal señalando que supuestamente habrían economías de escala o ciertos ahorros que se lograrían producir. Pero después de ver el resultado del tema del gas, que supuestamente también habían economías de escala y ahorros, y resultó que los ahorros no eran ningún tipo, sino que hubo que pagar más, uno entra a cuestionar todas las cifras que te han dado de que si esos ahorros existen. Lo que pasa es que cuando yo no soy economista, pero a veces 1 más 1 habitualmente no, dos, es pero 2, siempre. habitualmente, pero a veces no. Para este gobierno el 1 más 1 no fue 2. Fue 117.000, digamos. ¿Por qué? Porque no es tan complejo entender que cuando yo voy a distribuir el gas y lo voy a distribuir kilométricamente de distancia, 85.000 pesos le costó distribuir el gas por balón. O sea, imagínese, a quien nos está mirando ahí, imagínese, eso fue un error de 85 lucas. Imagínese un error con 30 años, 40 años de pensiones. O sea, es un punto de no retorno. Entonces hoy día, por lo menos, yo como parlamentario voy a proteger el interés de todos los chilenos y la libertad de elegir a lo menos. Y para eso, si es necesario, poner una AFP estatal bajo las condiciones del sistema, tener un fondo una administradora de pensiones de manera privada y que el chileno elija. Si no es tan complejo. Y que ellos hagan lo que quieran con su AFP estatal. Perfecto. Ahora, perdón, pero uno podría, oficiando de abogado del diablo, porque acabo de decirle al diputado, bueno, si una AFP estatal bajo los parámetros de 1.500 como un actor más de la industria generando competencia, entendible. Pero a lo mejor, y aquí me voy a poner en el otro lado, si yo digo, ya, ok, te permito la AFP estatal, vas a generar un ente que si en estos vaivenes del péndulo político, si se va para el otro lado, puede convertirse en un actor precisamente para el peligro que tú estás mencionando, que en el fondo que hay un intento por acaparar mucho más dentro del sistema e irse comiendo la libertad de elección. Sí, ¿Hay un riesgo ahí o no? Pero aquí a lo mejor Pedro me puede ayudar. Lo que pasa es que hoy día no es tan fácil, bajo lo que existe, hacerse de la plata. Porque hay entidades que rodean, digamos, al sistema de pensiones, que esto no es llegar y jugar con la plata. No es Cristina Kirchner, digamos. Exacto, para ser más preciso. Va a generar un conflicto internacional, Eugenio, con ese tipo. Ahí, Pero si el ejemplo, el chiste se cuenta solo, dice. Claro, el ejemplo está ahí, digamos. Sí. Entonces, finalmente, hay que darle una vuelta. Sí. No, o sea, claramente esa entidad estatal tiene que estar fiscalizada por la superintendencia igual de como lo están las otras y mantener el esquema de que los fondos son una cosa y la plata de comisiones que con lo que se financia la AFP es una cosa distinta. Exacto. O sea, no podemos mezclarla, porque si la mezclamos tenemos un riesgo ahí. Exacto. Ahora, es súper importante recalcar que con esto del 10% de estos retiros, que tremenda, muy mala política pública. Hoy día estamos con una inflación a raíz de eso también. Yo los voté todos en contra, no tengo ningún problema con eso. Esto le iba a preguntar porque se empezó a discutir el sexto, ¿qué opinaba? Pero no, yo voy en contra absoluto, o sea, no me mareo ni un minuto. Yo creo que hoy día lo que falta hoy día en política es convicción. Cuando uno está convencido y sabe qué es lo que corresponde y qué es lo que se debe hacer, uno no se equivoca. Puede errar, pero no equivocar. Ahora, lo que le quedó claro a todos los chilenos y a esos miles de chilenos es que la plata está. Las empresas, ¿cuánto se demoraron? Se demoraron menos de una semana en entregar el primer retiro. Nada, se demoró nada. Creo que fue menos de una semana. Nos tocó estar ahí. Fue rapidísimo. Entonces, eso habla de la seriedad con la que se ha trabajado. Hay que mejorar todo, hay que mejorarlo, evidentemente. Pero yo no me imagino a una AFP estatal o a este sistema de reparto que quieren hacer entregando tu plata en caso de una catástrofe de manera casi inmediata. Además, ojo, que las cuentas nacionales, porque esto también tiene que ver con la ideología de extrema izquierda, de estatizar todo, que tiene que ver también, le costó la pega al ministro Larraín, o sea, al subsecretario Larraín, porque estaba disponible a conversar sobre las cuentas nacionales.
O sea, eso significa que no van a dejar que nada ni nadie se interponga en su proyecto. Pero ahí tenemos que estar nosotros para ser lo suficientemente hábil y leal con Chile para que puedan tener la libertad de elegir. Sí, estábamos hablando también de los cambios de la industria. Ahora, ¿qué hacemos con la industria? Porque yo creo también que hay cierto consenso que no puede estar tal cual como está hoy día. Estamos hablando de incorporar este nuevo actor para aumentar la competencia, pero respecto de todas las funciones que hacen, ¿qué podemos o dónde ves algún espacio de mejora? Porque yo estoy de acuerdo que creo que centralizar todo en este ente estatal, pero creo que uno los puede ver por separado. Hay como 200 funciones que cumplen. Y puede ser que en alguna sí haya espacio para ir mejorando en la recaudación, en otros aspectos más. Pero verlos de a uno, no todos juntos. Yo creo que hay que revisar la industria completa. Yo estoy de acuerdo contigo. En donde hay que ir mejorando algunas cosas. Y por sobre todo, yo creo que una de las cosas que la industria ha hecho mal, por eso está desprestigiada, por eso los chilenos sienten un cierto desprestigio, es que seamos socios en las utilidades y en las pérdidas. Y yo creo que ahí se perdieron un poco. Entonces tenemos que revisar eso. Pero hoy día la discusión de las pensiones la tenemos que mirar con altura de mira, la tenemos que mirar también con proyección y al largo del tiempo. Y no engolosinarnos en nuestras propias ideas y quedarnos atrincherados. Yo creo que hoy día, y la ministra sabe, que la oposición ha estado disponible para poder discutirlo. Porque esto es algo que se debió haber hecho hace mucho tiempo. Pero tampoco vamos a caer en el juego de la extrema izquierda, en donde les vamos a entregar finalmente la caja a todos los chilenos para que ellos finalmente terminen haciendo gas a precio justo. Bueno, ese es un tema que vamos a seguir conversando con el diputado Cristian Lavé, quien está con nosotros esta mañana aquí en Simple, la pizarra de Pizarro. Vamos a hacer una pausa. Antes, déjame contarte que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.ah.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2, con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingo a esta hora. Estreno, no lo olvide, mañana nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrá ver, por supuesto, el elegantísimo traje azul de don Pedro Pizarro, que hoy luce muy combinado con el micrófono morado. Sabes que el azul es el color que a mí me gusta a nivel futbolístico, así que yo feliz ando de Usted color es de la U. Sí, claro, pues. ¿Y usted es diputado aquí, pues? Yo soy, mire, la verdad no tengo un equipo fijo. Yo soy más bien de la selección nacional. No, además, yo era malo para el fútbol, así perdón que salga el tema. Yeah. Pero era tan malo para el fútbol que en los recreos elegían los equipos y a mí me dejaban al final. Y jugaba al arco. Y jugaba al arco. Sí. Un clásico. El estorbo al arco. Exacto. La historia de nuestra vida, digamos. Así es. Jugamos al arco varios, sí. Así pasa. Bueno. Así que, bueno, hemos estado hablando respecto de varios temas de la reforma en que va, cómo sigue esto hacia adelante. Y a nivel de tiempos, ¿vamos a tener este año reforma? No creo. Por la simple razón de que el proyecto es muy grande y muy ambicioso. Por ende, va a pasar un largo tiempo en la comisión de trabajo. Lo que nosotros estamos pidiendo al oficialismo y sobre todo al presidente de la comisión es que sea ecuánime en la discusión, que nos permita invitar a actores relevantes para el tema de la reforma de pensiones y así también poder dar una discusión rica en calidad, digamos, profundidad, para que el día de mañana, si esto logra pasar los siguientes trámites, podamos definitivamente tener una buena reforma de pensiones.
Pero una buena reforma de pensiones no tiene que ver con que ganó uno o ganó el otro. Tiene que ver con que las pensiones hoy día queden mejor y las futuras sean mejor. Perfecto. Y respecto de ese tema, pensiones mejor. Se ha hablado de PGU 250. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos para allá? O hay alguna persona que dice no, 250 no, mantengámoslo en línea de la pobreza y no 250 para todos por este efecto que tienen tasa de reemplazo. ¿Podemos avanzar de inmediato en eso o lo mantenemos en línea de la pobreza el monto? Yo creo que la PGU, como lo dijimos en los bloques anteriores, Sí. fue una de las mejores, lejos, la mejor reforma o, digamos, proyecto de pensiones. Yo creo que la PGU hay que seguir mejorándola por parte del Estado y no a carga del trabajador, como lo quiere hacer este proyecto refundacional. Y hay que ir mejorando a medida que va pasando la vida. Pero la PGU tiene, usted a lo mejor me puede ayudar, pero la PGU tiene un sistema en donde va mejorando mes a mes. Uh-huh. Y va acompañando la inflación, básicamente. Sí. Entonces eso hace que cada día o cada cierto tiempo la PGU se reajuste solo, a diferencia del salario mínimo, digamos. Sí, claro, que los salarios no están en UF, están en pesos. Ahora, una de las cosas que uno escucha habitualmente es, a ver, uno ve que de pronto los fondos pierden, de pronto ganan, pero que las administradoras ganan todos los meses. ¿Por qué? Porque tienen un esquema de ingresos vía comisiones y que no está involucrado con la rentabilidad que se obtiene o no. ¿Qué se puede hacer con eso? Eso es un tema, porque es efectivo, o sea, no hay una vinculación real, pero se proponía ahora, por ejemplo, comisiones sobre saldo, o es un tema de que falta mayor información de cómo opera el tema de comisiones y cómo opera el tema de rentabilidad, porque claramente a nivel de la ciudadanía uno dice, mis fondos bajan y las administradoras ganan igual. ¿Qué se hace con algo tiene así? además que ver con otro tema, que es el tema de la legitimidad del sistema. Porque en el fondo la gente tiene claro, como dice Pedro, claro, la gente sigue ganando plata y mis fondos los tenían 10 y ahora están en 8. Claro, yo creo que eso hay que darle una profundidad importante. Yo creo que esa discusión debiera venir ahora cuando se empieza a discutir en particular el proyecto de la reforma. Pero la ISAPRE también tiene que hacer su mea culpa. Yo creo que acá, la AFP, que estamos con la ISAPRE también más allá, digamos, paralelamente. Pero el tema de la AFP hay que revisarlo. La AFP tiene que ser invitada al debate. Yo he visto que han tenido bastante, digamos, han sido autocríticos y están disponibles para mejorar el tema de las comisiones o cual sea, para mejorar las pensiones. Y además, lo que dices tú, la percepción que la gente tiene de que fueron pasadas a llevar por este sistema, creo que no es bueno. Yo creo que hoy día lo que hay que lograr es deshuesar todo, tener una visión holística. O sea, básicamente porque lo que pasa es que en la política o en cualquier cosa en la vida uno no puede tomar decisiones desde el bosque. Y yo creo que una de las cosas que ha faltado es subir al balcón, mirar el problema completo con todos los agentes que tengan que ver, el Estado, los parlamentarios, las pymes, los trabajadores, las empresas que administran los fondos de pensiones, y buscar en conjunto la fórmula perfecta. Pero cuando nos ideologizamos, como lo hace este gobierno, que le da lo mismo cuando va una persona a decir qué es lo bueno y qué es lo malo de esta reforma, o lo bueno y lo malo del sistema de pensiones hoy día, al gobierno le da lo mismo. El gobierno tiene un proyecto, va y quiere derrogar el 3.500, que lo ha dicho públicamente. Sí. Las cuentas nacionales van sí o sí, la señal clara es que sacaban al ministro Larraín. Y las cuentas nacionales finalmente que su plata va a estar en un espejo y usted la va a poder mirar, pero no la va a poder tocar. Po. Iba a ser un valepor, ni siquiera. O sea, sí. Básicamente. Sí. Entonces es como el valepor que te pasaban en la rifa. Claro. No, po. Entonces esas son las luchas que nosotros tenemos que dar. La heredabilidad está probablemente lo van a terminar cediendo. Y vamos a ver cómo se reparte el 6%. Bueno, ese parece ser también la piedra tope. La piedra tope, que fue la piedra tope, lo comentábamos la semana pasada con Juan José Obach respecto de que fue en definitiva lo que frenó la reforma del presidente Piñera y que claramente es uno de los temas a discusión. O sea, está la idea de horizontal de 4218, en el proyecto anterior era 3.3, tú eres partidario del 6.0, entiendo, a las cuentas individuales. Absolutamente, 6.0, ¿por qué? Porque, insisto, yo creo que hoy día se puede mejorar todo, pero la plata que un chileno ahorra tiene que ser para él.
Y te lo dice la inmensa mayoría de los chilenos. Cuando uno va al distrito y conversa con la gente dice, ¿por qué yo le tengo que pasar la plata? ¿Al pillo o al flojo? Es así, digamos las cosas como son, es simple. O sea, yo voy a ahorrar toda mi vida para dárselo al pillo, al que evadió el sistema o al que no quiso trabajar. No. Pero además, estamos de acuerdo con que hay que tener, y para eso existe la PGU. Y la PGU, insisto, hoy día va en ayuda de aquellos que no pudieron trabajar, que les fue mal, que tuvieron laguna, que tienen una mala jubilación. La PGU, o sea, que es un piso, básicamente. Es un piso para el 90%. Exacto. Ahora, sobre lo mismo, uno también piensa, porque, claro, obviamente la discusión de la reforma de pensiones es una discusión que está en virtud de un proyecto en particular, que es el que presentó el gobierno. No sabemos en qué va a terminar eso. Pero si uno pensara que las pensiones se construyen en pisos, como ocurre en otros países como en Australia, Nueva Zelanda, en Chile al menos, donde tienes un piso que es la PGU, donde tienes tu capitalización individual, donde tienes eventualmente un APB voluntario, uno dice, ¿dónde podemos agregar más? Se va a agregar este 6% que lo va a pagar el empleador, teóricamente. Dice, ¿dónde sacar más plata? Y yo tengo que preguntártelo porque creo que es una idea muy interesante, que hay dos propuestas que están ahí dando vuelta. Yo no sé si son posibles de ser incorporadas dentro de algún proyecto que pueda ser aprobado en corto plazo, que tiene que ver uno con la ley de la marraqueta, que es una idea que involucra que por cada nacimiento hay un dinero que se deposita en la cuenta individual del recién nacido y que comience a correr. Que lo quiero aumentar de 1 millón a 2 millones. Claro, y que comience a correr la capitalización desde ese momento, lo cual le permitiría tener una jubilación importante más adelante. Y el otro es el tema de la cotización por consumo, que es una propuesta que había propuesto en algún momento, me parece que Ignacio Briones, en la campaña presidencial. Briones en la campaña presidencial. Yo lo hablé en algún momento, creo que son dos ideas que vienen a sumar al debate por esto. Ahora, claro, el consumo, cuando yo voy a consumir y va un porcentaje de ese consumo a mi futura jubilación, yo lo encuentro extraordinario. O sea, el nivel de mejora que puede haber en la pensión es tremenda. Y la ley de la marraqueta, que hoy día creo que es 1 millón de pesos cuando nace un hijo, que va directo a la transferencia a digamos, a la familia. Hoy día hay un proyecto para subirlo a 2 millones. Que es un proyecto, creo que de Renovación Nacional. O sea, se discutió el 1, el 2, ahora el gobierno no ha querido acceder a ninguno de los dos. No, porque es curioso, y digamos a los que nos están escuchando y nos están viendo. Este gobierno primero llegó al poder, a la moneda, bajo la revuelta, primero. O sea, perdón que me vaya al lado económico, pero sigue siendo política. Llegó a través de la revuelta. Luego llegó mintiéndole a su electorado que iba a condonar el CAE, cosa que no va a pasar, parece. Cosa que se cae. Cosa que se cae, literal. Y vamos a ver ahora en la cuenta pública. Después tenemos el tema de que les prometió el retiro. Acuérdense, los chilenos tenemos mala memoria. Y a esas tres, por lo menos esas tres, otras más, ha fallado. Por ende, me cuesta creer que este gobierno, la buena idea del ex candidato Briones, o la idea de la marraqueta la quieran tomar para poder ayudar al tiro, ahora, ya. Porque este gobierno está ideologizado. Sí, y en otro tema más que vamos a conseguir, creo ahí, falta mucho en educación previsional. Hoy día la carga de la educación previsional la tiene el Estado a través de programas y financiamientos que como todo tema que se hace a nivel del Estado, no son tanto los recursos, no hay una buena evaluación de los programas y las administradoras podrían estar o tener una participación mayor en educar previsionalmente, porque probablemente podríamos llegar a mayor cantidad de personas y tener más recursos. Otra cosa será el contenido, que habrá que ver ahí cómo se regula, qué contenidos se tiene en nuestra educación previsional, pero ¿cómo la mejoramos hoy día? Yo creo que acá un tirón de oreja también para el sistema que hoy día tenemos, que en definitiva estas administradoras se preocupan de la persona cuando va a comenzar, cuando tienen que ir a conquistarlo. Véngase para acá o váyase para allá, yo tengo mejor, yo tengo peor. Pero yo creo que la educación parte de mucho antes. Y ahí es donde falló el sistema. Y falló el Estado. O sea, tú hoy día a un niño le tienes que enseñar a ahorrar. Porque esto, básicamente esto es ahorrar plata. Yo saco un pedazo de mi sueldo, que no lo veo, y se va directo a un chanchito. Ese chanchito lo administra alguien, digamos. Esa está la discusión hoy día. ¿Quién lo va a administrar? Porque el chanchito te lo pueden devolver gordito o te lo pueden devolver con las costillas marcadas.
Entonces, en definitiva, la educación es algo que no ha pasado. O sea, estamos al debe. Bajo el nuevo sistema o lo que vaya a pasar, tiene que incluirse en un porcentaje muy importante el tema de la educación y la información. Y si eso no pasa, va a fracasar cualquier sistema. Y eso es responsabilidad de quienes administran y por parte del Estado. Ahora, bueno, para que ojalá se hiciera una publicidad como la trató de hacer este gobierno con el plebiscito de salida. Sí, bueno. Con el rechazo, sí. Digamos, con el apruebo. Sí. Ojalá fuera así de potente y la ministra Vallejo saliera a explicar las cosas sin ideología. Sí, bueno, y no puedo dejar de preguntar, estamos en un nuevo proceso constitucional. ¿Qué debiese decir este nuevo texto respecto del tema previsional? ¿Debiese decir más cosas, menos cosas? ¿Debiese dejarlo como materia de ley y dejar como las ideas generales nomás en el texto? ¿Por dónde tendría que ir? Yo creo que tiene que dejar un titular en donde los fondos de pensiones son de los chilenos y a lo mejor agregar la libertad de elegir y el resto dejárselo a la ley. No podemos pretender que en un texto constitucional esté todos nuestros problemas escritos. Porque si no terminamos con 490 y tantos artículos, como la convención anterior, hoy día lo que yo espero de este proceso constituyente es que tengamos los grandes títulos, podamos ser lo más expansivo en lo que queremos de Chile de aquí a los próximos 40 años y el resto se lo dejemos al Parlamento, que es en donde hoy día tenemos que parlamentar. Pastelar sus pasteles. Hoy día nuestros convencionales o consejeros constitucionales tienen que escribir algo que esté muy bien en la línea de Chile, del Chile de hoy y del Chile del futuro. Y nosotros los parlamentarios nos tenemos que llegar a la reforma de pensiones, a los proyectos de ley de seguridad y buscar el mayor crecimiento del país para todos. Y hoy día, ojalá en este proceso no se crucen las líneas del tren, porque si no, no va a haber la luz. Se nos pega para los consejeros que comienzan a trabajar ya el día miércoles Así en el es. proceso constituyente, 3 meses, me parece que creo que son 3 meses para entregar el anteproyecto final. Bueno, ha sido una conversación muy interesante con el diputado Cristian Lave. Antes quiero contarte que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelvan de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo a Plan Vital, socios de por vida. Cristian, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por compartir tus opiniones e ideas respecto de cómo va este proceso que a la gente le importa tanto y que nos tiene a todos muy ansiosos por ojalá tener una resolución positiva como es la reforma previsional. Sí, me quiero sumar a los agradecimientos por acompañarnos nuevamente. Tiene su casa acá, así que cualquier tema o que cuando quiera volver a venir estamos comunicándonos y para que podamos seguir discutiendo los avances de este proyecto y otros más. Encantado, feliz. Yo creo que estas instancias son tremendamente relevantes. Los felicito por este ya casi año, ya pasamos un año, ya pasamos el año. Sí, Desearle muchas felicidades, creo que y agradecer la conversación, porque hemos podido, como dice el programa, explicar en simple algunas cosas que a veces suelen ser complejas. Así que nada más, encantado de venir cuando quieran. Saludos a todas las personas que nos están viendo y nada, aquí estamos para poder sumar siempre. Y nosotros el próximo día domingo. Nos vemos el próximo domingo, que tengan una bonita semana, que les vaya bien. Que les vaya bien. Chao, pescado. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida.